El narrador es la parte fundamental para nuestra novela y que todo tenga sentido. Dependiendo de lo que quieras conseguir, tendrás que elegir cuál usar. Pero eso te lo voy a explicar ahora un poquito más adelante en el vídeo, así que quédate hasta el final. ¿Qué es el narrador? El narrador es esa voz que describe y relata los hechos que van sucediendo en una novela. Normalmente organizan toda la información a nivel cronológico de las acciones o las va alterando, y el narrador puede formar parte de la historia o no. Tenemos que distinguir varios tipos de narradores, y están los narradores según la forma gramatical, es decir, según si es primera persona, segunda o tercera, y los narradores según su conocimiento, es decir, lo que saben de la historia y lo que no. Voy a empezar con los de según la persona gramatical, y lógicamente tenemos el narrador en primera persona, el narrador en segunda y el narrador en tercera persona. El narrador en primera persona es el que se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista de un protagonista, por ejemplo, y la ventaja de este narrador es que puedes profundizar muchísimo en este personaje, ya que cuentas la historia desde sus punto de vista, de sus pensamientos, sus emociones, cómo interpreta las cosas, cómo vive tales acontecimientos y cómo va avanzando con ellos. Pero la desventaja es que no puedes saber lo que otros personajes piensan, creen, perciben, ven, etcétera, etcétera, ¿vale? Es como es el límite de la primera persona, y además está narrado normalmente en presente o en pasado. El narrador en segunda persona es aquel narrador que se dirige al lector, ¿vale? Interactúa con el lector o con otro personaje. Este tipo de narrador es el menos utilizado en textos literarios, aunque se utiliza, y tiene la ventaja de que involucras al lector y lo haces partícipe de la historia. Pero la desventaja es que es muy difícil de mantener la inmersión en la historia y no puedes desarrollar los personajes tan bien como con la primera persona o con la tercera. La tercera persona cuenta lo que le sucede a los personajes, y el narrador es una entidad aparte de los personajes, ¿vale? No tiene por qué estar dentro de la historia, no es necesario. La ventaja de esto es que conoces a los personajes, al protagonista, al abuelo del protagonista, a la tía abuela, al villano, etcétera, etcétera. Tienes como más margen, y la desventaja es que al tener tantos puntos de vista, pues te puedes ir por las ramas y perder el hilo. Ahora vamos con los tipos de narrador según el conocimiento que tienen de la historia. Tenemos al narrador protagonista, que nos cuenta la historia en tercera persona desde el punto de vista exclusivo del protagonista. Es básicamente como la primera persona, pero contado en tercera persona, y se muestran los pensamientos, opiniones, la forma en que vive los acontecimientos este protagonista, y no puedes centrarte en los demás, y además el narrador es posible que al estar en este punto de vista del protagonista no sepa qué va a pasar a continuación y va avanzando junto al protagonista, ¿vale? Es decir, que el narrador no va a saber más que lo que sabe el protagonista. Luego tenemos el narrador omnisciente, que es un narrador que no participa en la historia, es decir, que no es ningún personaje de la historia. Relata los hechos en tercera persona y de una forma muchísimo más amplia. Conoce a todos los personajes, conoce todo lo que va a suceder, conoce todo lo de la historia, por lo que es muchísimo más fácil, aparte de escribir, también es muchísimo más fácil de conocer a los personajes y profundizar en todos ellos, y que los lectores empaticen. Por lo general, y no tiene límites, es decir, que este narrador puede hacer y saber y explicar cualquier cosa que ocurra y aparezca en el libro sin necesidad de saber, ¿no?, lo que piensan o hacen los personajes, porque ya lo sabe todo. Luego tenemos el narrador testigo, que este suele ser
un personaje secundario y que narra la historia desde su punto de vista, acompañando, por lo general, al protagonista, pero claro, no vas a ver lo que va a hacer el protagonista si no está con él. Este solo, pues, eso, va a narrar la historia del protagonista sin él serlo desde su punto de vista. No vas a saber qué piensa el protagonista ni cómo se siente, solo puede interpretarlo. Y por último tenemos el narrador equisciente y solo relata la historia que ocurrió centrada en un solo personaje. Tampoco se puede centrar en los otros personajes, ya que solo se va a basar en uno. Es muy similar al de testigo y al narrador principal, con la diferencia de que el narrador principal es el protagonista y el testigo es un secundario. El narrador equisciente puede jugar con los dos, pero siempre desde un punto de vista en concreto y se limita a saber lo poco que saben estos personajes. ¿Qué narrador usar en las novelas, ¿no? ¿Cómo elegirlo? Esto va a depender de lo que tú quieras contar en tu historia y lo que quieras que el lector sepa, ¿vale? Con un narrador protagonista, por ejemplo, la historia que escribes pues tiene que ser una historia en la que vas a profundizar en un personaje. Normalmente es narrado en primera persona. Este tipo de libros a lo mejor suelen ser mucho de romántica, sobre todo, que están narrados en primera persona porque quieres conocer más en profundidad a ese protagonista y ver cómo se siente en ciertos temas, en este caso de romántica, pues lógicamente con los sentimientos, y vas a ir conociendo a los otros personajes a través de las sensaciones de este personaje. Si quieres profundizar en un solo personaje, como estoy mencionando, pues el narrador protagonista, un narrador en primera persona, es indicado para ello. Es cierto que es el más fácil de usar junto con el de omnisciente, porque en este caso estás narrando como la vida de un personaje, ¿vale? Estás narrando la vida de un personaje y tú te puedes basar en tu propia experiencia para escribirlo, pero el límite es el que he mencionado antes, que no sabes lo que piensa y lo que siente los otros personajes. El narrador testigo es el mejor para escribir historias policíacas, detectivescas, de misterio, etcétera, etcétera, porque quieres ocultar cosas al lector, no quieres que sepan en primer momento quién es el asesino, no, pierde toda la gracia. El testigo es ideal para eso, así que si escribes misterio, quieres crear tensión, este personaje es ideal, pero tienes que tener en cuenta que a lo mejor no puede ser el protagonista, ¿no? Porque a lo mejor el protagonista realmente de una historia de asesinatos, aunque tengas otros personajes, normalmente el protagonista suele ser el villano, ¿no? Y lo cuentas pues a lo mejor desde el punto de vista de un policía, que sí, que es como el protagonista de la historia, pero quien realmente es protagonista es el asesino. No sé si me estoy explicando. Así que este narrador es el mejor. El narrador omnisciente, por lo general, y en lo personal, yo siempre elijo porque aparte de que es más fácil de escribir, puedes meter toda la información que quieras sin importar que los personajes lo sepan o no. Es cierto que te arriesgas a dar más información antes de tiempo y fastidias a los lectores, pero puedes jugar con otros narradores y dar lo que quieres y no, ¿vale? El omnisciente es muy versátil, es lo bueno que tiene, así que vale para cualquier libro, sobre todo para fantasía funciona muy bien, y para otro tipo de libros así que no tengan tanto misterio, a lo mejor alguno de romántico también está bien. Y el equisciente, al igual que el narrador protagonista, pues lo puedes usar si quieres limitar la información que vas a dar con respecto a otros personajes, ¿vale? No es necesario que esté narrado en primera persona, puede estar en tercera, pero si quieres escribir fantasía, por ejemplo, ya que es mi género, y no quieres dar tanta información y quieres que los lectores descubran el mundo conforme
tu personaje avanza, ¿vale? No, quieres que los lectores se enteren a la misma vez que el protagonista de las cosas, entonces este es el narrador ideal para tu novela. Pero es cierto que cada obra va a necesitar su narrador, y esto, la mejor forma de descubrirlo es que por lo menos el primer capítulo lo escribas desde estos distintos puntos de narración y que elijas el que más te guste o el que más se adecue a lo que tú quieras escribir. Pero eso, pruébalo y elige el que más te guste y el que más te resuene y te diga, vale, pues yo quiero probar esto. Esta es la forma más fácil y sencilla, pues de decantarte por uno y por otro. Y si quieres aprender a escribir un libro de fantasía paso a paso, por aquí te voy a dejar la playlist.